Así que bueno, esta noche nosotros vamos a aprender un poquito a través de la palabra por qué viene la justicia de Dios a la vida de nosotros. Y hay un motivo por el cual Dios dice que la justicia es mediante la fe. ¿Pero la fe en qué? Porque a veces nosotros escuchamos ciertos pasajes de la Biblia o a alguien hablando y algunas personas se explican bien, dan a conocer, dan su punto de vista, lo cual queda claro, pero mucho otro a veces queda uno confundido. Entonces, la Biblia es un libro donde nosotros tenemos que leer todo el contexto para nosotros poder entender. No coger un pedacito de aquí, un pedacito de allá y tratar de unirlo, porque a lo mejor está la Biblia explicando cosas diferentes, en libros diferentes, en situaciones diferentes, y eso no encaja. Por eso hay que tener un poquito de conocimiento para uno no caer en esa confusión. Lo mejor es uno leer el contexto completo y ahí entonces ya uno agarra la idea de la cual Dios quiere que nosotros tengamos entendimiento. Así que vamos a ver por qué Dios dice que la justicia es por medio de la fe. ¿La fe en quién? A ver, versículo de base es Romanos 3, de 21 al 30, y vamos a ver qué dice la palabra. Dice así: pero ahora, sin la mediación de la ley, les voy a explicar esto de la ley para que puedan tener un poquito, para que caigamos todos en el mismo entendimiento. La ley se está refiriendo en que antes de Cristo venir aquí a la tierra, el sistema que Dios había puesto a través de Moisés, que era, por eso le llaman la ley de Moisés, que era el Viejo Testamento. No todo el mundo, sino los israelitas, tenían esas informaciones y ellos eran los únicos que tenían en ese tiempo, de acuerdo a la palabra, que tenían un Dios que quería que ellos supieran cómo eran que debían de vivir. Y le dejó por escrito todos esos mandamientos, que son más de 600, a través de Moisés, para que ellos pudieran llevar una vida con justicia, una vida que agradara y una vida que fuera de ejemplo a las otras naciones. Pero ya sabemos la historia. Pero digo esto porque aquí vamos a hablar un poquito y se menciona en varias partes la ley para que podamos entender. Entonces volvamos al principio. Dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, que ya no existe, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio de la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe. ¿Pero en quién? La fe en Jesucristo. Por eso es que la palabra dice que nosotros somos justificados. Cuando dice que somos justificados es que somos salvos. Cuando nosotros creemos y venimos a los pies de Jesús y nos humillamos delante de Él y le damos a Él esa autoridad y nosotros nos entregamos a Jesús, entonces dice la palabra que ahí nosotros venimos siendo justificados. Pero justificados porque creemos en que Jesús vino como Hijo de Dios, como dice la palabra, y Él murió por nosotros y nos dio la oportunidad de por nosotros poder llegar a ser salvos. Porque también hemos aprendido que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. O sea, todos tenemos que pasar por Jesús, porque Jesús fue el único que vino, murió y pagó lo que nosotros debíamos pagar y nos abrió esa puerta para nosotros poder tener esa relación con Dios. De lo contrario, no tuviéramos oportunidad. Así que dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Aquí, para que podamos ir entendiendo, la salvación no es algo que nosotros podamos ganárnosla, no es algo que nosotros podemos comprarla.
La salvación es un regalo de Dios a través de Jesús gratuitamente. Simplemente nosotros tenemos que declarar con nuestra boca quién es Jesús, que vino a ser por nosotros, y desde ese momento entonces tomar una decisión de cambiar nuestro estilo de vida, meternos más con la palabra de Dios, estudiar la Biblia para nosotros poder educarnos y de esa manera nosotros poder entender cuáles son las cosas que Dios dice que son desagradables delante de sus ojos y que ofenden a Él. Es la única manera que nosotros como seres humanos podemos tratar de llevar una vida que agrade a Dios. Porque no es fácil y mientras nosotros estemos aquí en la tierra, recuérdense que nosotros tenemos un enemigo permanente que no nos deja ni cuando nosotros estamos durmiendo. ¿Ok? Y por ende, siempre vas a tratar de ponernos a prueba o ponernos en esos momentos de tentación para ver si nosotros caemos. Ahora, mediante esa decisión que nosotros tomamos de tener esa fe en Jesús y de aprender de la palabra, entonces ya nosotros vamos a poder seguir parado y seguir adelante en la decisión que nosotros tomamos, que creo que para todo ser humano sería la mejor. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Y todo lo que nosotros tenemos aquí se queda. Nada nos podemos llevar. Lo único que nos va a favorecer a nosotros es lo que nosotros, la decisión que nosotros hayamos tomado aquí mientras estemos con vida y de la forma que nosotros después de esa decisión hemos estado viviendo nuestra vida. ¿Que uno puede ser salvo y perder la salvación? Sí. Que uno puede ser lo peor que existe en este mundo y si nos humillamos delante de Dios y nos arrepentimos y nos alejamos de eso, ¿podemos ser salvos? Correctamente que sí. De eso se trata. Entonces, la justificación mediante la fe es la fe en Jesús. Por eso es la única manera que nosotros podemos ser justificados. Y esto es muy importante porque muchos de nosotros a veces creemos que podemos ser salvos por muchísimas otras razones o por las mismas obras que nosotros hacemos. Eso muchas veces no pensamos nosotros que es suficiente para llegar a la gloria de Dios. Pues la palabra nos enseña que no, que tenemos primero que ser justificado por Cristo y que esa fe se vaya fortaleciendo todos los días más hacia Él. Así que esas son cosas que tenemos que aprender. Así que Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto todos los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Ahora bien, ¿dónde pues está la jactancia de muchos que dicen, si yo muero, yo voy al cielo, porque yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho esto? Aunque nosotros no hayamos hecho nada de eso, de acuerdo a la palabra, aunque no de acuerdo a mí, de acuerdo a la palabra, si nosotros no hemos clamado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que va a ser difícil entrar al reino de los cielos. Eso no lo digo yo, ¿ok? Así que dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice la Biblia. ¿Por cuál principio? ¿Por los de la observación de la ley? No, sino por la de la fe. Porque eso tenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que hay en la ley. ¿Es acaso Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es el Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Recuérdese que antes de Jesús venir y morir, la salvación o vamos a decir la prueba era que la gente se tenían que circuncidar en aquellos tiempos.
y eso era como una prueba de que pertenecían a Dios. Mas sin embargo, después que Jesús vino, quitó todo eso, porque eso era para los judíos. Entonces ya de dos mundos separados hizo uno solo. Ya no hay judíos solamente. Ya cualquier raza del mundo, en cualquier parte del mundo que se encuentre, que tome la decisión de andar en los caminos de Dios a través de Jesús y lo reconozca como quien es, ya es una persona que está justificada delante de Dios. No necesariamente tiene que ser circuncidada, porque ya eso no existe. Ahora, la Biblia nos enseña lo siguiente. La justicia de Dios. Esa es una frase, se refiere a la actividad redentora de Dios respecto al pecado humano, por la cual Él, de una manera justa, pone al creyente, o sea, a nosotros, en relación correcta consigo mismo y lo libera del poder de la maldad. Recuérdense que si nosotros no buscamos de Dios, no buscamos de Él a través de Jesús, y no leemos la Biblia, y no simplemente leerla, sino tratar de nosotros ajustarnos a la norma de Dios, no poner a Dios de acuerdo a las normas nuestras. Si nosotros no nos arrodillamos, no nos arrepentimos y nos alejamos de las cosas malas, desafortunadamente nosotros no vamos a poder ver la gloria de Dios, más vamos a pasar al castigo eterno. Por eso es que Dios dice que es una palabra de que se refiere a una actividad redentora con respecto al pecado, y es algo que nos lleva a una relación correcta con Dios y con nosotros mismos, y nos libera de la maldad que existe en cada uno de nosotros. Y la manifestación de que Dios es un Dios justo. Ahora, la justicia son esencialmente lo mismo en los siguientes pasajes. Podemos ver que en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento, cuando nosotros lo leemos, la justicia de Dios siempre viene siendo la misma. Eso es algo que no cambió. ¿Ok? En el Viejo Testamento quedó abolido después que Jesús vino, murió en la cruz, cuando Él dijo, hecho está, todo nuevo. Pero hubieron cosas que literalmente Jesús dijo, esto era antes y esto es después. De la misma manera, hubieron muchas cosas que Él no cambió porque eran correctas para ese tiempo y también para el tiempo nuestro. Esa revelación de la justicia de Dios en el Evangelio no es algo que solo ocurrió en el pasado, como poder de Dios para la salvación que acompaña al creyente. Es constantemente y nueva y pertinente. Así que esa justicia de Dios le llega al creyente mediante la fe en Jesucristo. Recuérdense que Dios dijo, el que quiere venir a mí, primeramente tiene que tener fe de que yo existo. Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y con nuestros ojos puestos en aquel que vino y se sacrificó por nosotros. Ahora, la fe en Jesucristo como Señor y Salvador es lo único que Dios requiere para la salvación. Escuchen eso. Nosotros, para que Dios nos dé la salvación, no tenemos que hacer más nada sino humillarnos delante de Jesús, hacerlo nuestro Señor y Salvador, como dice la palabra, y es los dos únicos requerimientos para Dios decir, pasate de muerte a vida. Desde hoy en adelante, si te mantienes firme, vas a ver la gloria de Dios. Amén. Ahora, justificado, cuando dice justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, este versículo contiene dos de los términos más empleados por Pablo para referirse a la salvación. Es justificado y redención. Cuando Dios nos justifica, eso significa que en ese momento
si nosotros pasamos a la otra vida, no tenemos que preocuparnos. Pero recuérdense que nosotros tenemos que venir delante de Dios como una de las enseñanzas que dimos hace un buen tiempo para atrás, donde aprendimos que delante de Dios nosotros tenemos que venir totalmente desnudo. Y no es desnudo físicamente, desnudo de corazón. ¿Por qué? Porque Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser y de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Y Él conoce todos los secretos que hay en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vengamos delante de Dios con cualquier situación, tenemos que ser transparentes, porque primeramente a Dios nosotros no podemos engañar. Y si venimos delante de Dios tratando de esconderle ciertas cosas o tratando de manipularlo, nada va a suceder con esa situación, porque Dios ya lo sabe. Mas sin embargo, dice la palabra que cuando nosotros venimos de rodillas, humillado delante de Él y desnudo de corazón, Dios está ahí para escucharnos. Amén. Yo creo que nosotros hemos aprendido ciertas claves para que nuestra vida hoy sea diferente. O por lo menos que nosotros hoy podamos decir, sí, yo he cambiado. No todo, pero hay áreas de mi vida que definitivamente las palabras de Dios la han transformado, y en esas áreas yo he notado el cambio. Puede ser cualquier área diferente. Por ejemplo, yo mismo he notado el cambio en de que Dios sí actúa y cumple su palabra en muchísimas áreas de mi vida. Y Dios me ha dado la oportunidad de que yo lo he experimentado. O sea, que yo puedo testificar, sí, si nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, funcionan. Que hay otras que quizá no es que no funcionen, pero que nosotros todavía no la hemos visto, es porque nosotros no tenemos paciencia. Porque queremos que las cosas se nos resuelvan y se nos den en el instante que nosotros lo estamos diciendo. Pero Dios no es así. Y a Dios nosotros no podemos presionarlo. Mientras más lo presionamos, más se tarda. Mientras más humilde de corazón nosotros somos, más pronto Dios nos ayuda a resolver o a intervenir en la situación que nosotros queramos. Que todo va a ser maravilla en nuestra vida, no lo vas a hacer. Y si alguien se lo dice, dígale buen mentiroso. Porque el mismo Jesús dijo, recuerden, en este mundo tendrán tribulaciones. Y tribulaciones no necesariamente son cosas impresionantemente grandes. Todos los problemas que se le pueden presentar a cualquier gente normal, sea creyente o no, es lo mismo que se nos va a presentar a nosotros. Pero Él dijo, pero recuerden que yo he vencido al mundo. Y esa es lo que yo he dicho antes, es la diferencia que nos hace a nosotros actuar y pensar de una forma no igual que todo el mundo. Porque nosotros sabemos quién está con nosotros, quién nos está ayudando, quién nos puede proteger, quién va a intervenir cuando nosotros hacemos algo delante de Dios, y quién es el que va a estar ahí para defendernos de los ataques del enemigo. ¿Ok? Recuérdense que nosotros tenemos enemigos invisibles que nosotros no podemos luchar si no tenemos las armaduras de Dios y si no tenemos a alguien que interceda por nosotros. El diablo es mucho más fuerte que nosotros, tiene mucho más sabiduría que nosotros, es más viejo que nosotros y conoce todas las cosas de Dios. Nosotros no. Por ende, Jesús mismo dijo que el diablo ha engañado a todo el mundo. No solamente a uno, a todo el mundo el diablo ha engañado y lo va a seguir engañando. Por eso es la importancia de nosotros leer la palabra de Dios. Por lo menos aquí, de verdad que le doy muchas gracias a todos ustedes que se conectan por lo menos 2 veces a la semana, aunque es un poquito tiempo, pero escuchamos algo de parte de Dios, y ese poquito de tiempo que nosotros le dedicamos a estas palabras
yo creo que son suficientes para que nosotros podamos ir madurando espiritualmente y mejorando como persona normal. Porque eso es lo bueno de la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que uno con la mentalidad normal de cualquier gente por allí no va a entender. Pero cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, nos instruimos a través de su conocimiento, Dios pone en nosotros sabiduría y nos da a entender muchas cosas que de otra forma nosotros no lo hubiésemos entendido. Así que es muy importante. Dice, esto no está en la enseñanza, pero ya con esto termino. Dice que la sabiduría de Dios es más valiosa que el oro y que la plata refinada. O sea que si nosotros nos instruimos, vamos a tener esa sabiduría que viene de lo alto y es la que de verdad nos va a llevar a otro nivel. Amén.